haz que este mismo espíritu nos haga gustar y amar el bien, y siempre lleno de gozo los consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Sí, vamos a tomar asiento, por favor. ¿Qué página? Estamos en la página 287. Vamos a ver hoy el símbolo del mar, que tiene mucho que ver con el primer símbolo que vimos. Recuerden que vimos el primer símbolo acerca del agua. Tiene un poco, digamos, de parecido y de relación, sobre todo, ¿verdad? Este signo del mar, porque recuerden que habíamos visto los ríos, los lagos, el mar, las aguas de arriba, las aguas de abajo, etc. Pero ahora vamos a ver específicamente esta imagen, este simbolismo del mar. Bueno, para nosotros, en nuestra civilización moderna, el mar tiene generalmente connotaciones positivas, ¿verdad? Es el que utilizamos o vemos también como fuente de riqueza, es decir, bueno, ahí se encuentran muchísimos seres vivos de los cuales el hombre puede enriquecerse, alimentarse. También es un medio de transporte, ¿verdad? Hoy cuántos buques, cuántas embarcaciones y a veces medios o riquezas se pueden trasladar a partir del mar, incluso como un lugar de ocio, un lugar de salud, ¿verdad? Es decir, un lugar de esparcimiento. Pero en la Biblia tiene una imagen o tiene un simbolismo totalmente distinto, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los hebreos no eran un pueblo de mar, como si, por ejemplo, recuerdan que existían los fenicios, que los fenicios eran esas ciudades que estaban junto a la playa, junto a las costas, Tiro, Sidón, todos estos lugares que ellos dominaban a través de su dominio, era más bien a través del mar, eran comerciantes que llevaban, traían y sobre todo transportaban a través del mar. Bueno, con los hebreos era una cosa muy distinta, no era así. Ellos vivían más bien en el interior del país y daban la espalda al mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque se habla en muchas ocasiones del Mar Rojo, del Mar de Galilea, de otros mares, del Mar Muerto, pero del mar Mediterráneo nunca se habla en la Biblia, ¿verdad? ¿O han escuchado ustedes que se haya hablado en algún momento? Es decir, que ese mar tan grande, para ellos un mar inmenso, pues representaba más bien un peligro. ¿Por qué? Porque servía para expresar realidades espirituales, por ejemplo, que el mar era el lugar de los monstruos marinos, ¿verdad? Del mal incluso. Pero en ese sentido, lo único que nosotros podemos describir a través de esto es que Dios es el único capaz de dominar el mar, ¿sí? Y lo domina cuando vemos cómo Jesús increpa al mar y este mar se calma. E incluso también cuando Jesús camina sobre las aguas del mar de Galilea, es decir, vemos como el único que puede dominar ese tipo de aguas, el único que puede dominar el mar es Dios mismo. Bueno, punto número 1. El mar es símbolo de vida y es símbolo también de muerte, ¿sí? Esto es algo que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque las aguas del mar, que siempre están en movimiento, implicaban estas inseguridades, estas dudas. Es decir, el mar, de la misma manera como las olas van y vienen, como una ola te puede arrastrar. ¿Los ha arrastrado una ola? Sí. Se siente feo, ¿verdad? Que te quieres salir y no hablarles y medio complicado. Bueno, imagínense, todas estas implican la imagen o el simbolismo de las inseguridades, de la duda, incluso de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mar, aunque es un símbolo de la vida inagotable, también allí puede simbolizar cómo las aguas profundas pueden tragarse a las personas, las olas incluso invadir la tierra, por ejemplo, esas olas inmensas como los tsunamis, y puede ser ocasión de muerte. Es decir, ¿cuántas ocasiones hemos escuchado, verdad, que se murieron fulanitos y varias personas en la playa, que unos queriendo rescatar a otros se ahogaron? Y bueno, vemos entonces cómo el mar también, por ejemplo, yo recuerdo que desde chiquito mi mamá decía, el mar se respeta, ¿verdad? O sea, tienes que tener precaución, cuidado. No es como una alberca, que en la alberca te pueden sacar fácil, pero en el mar no, entonces siempre uno con precaución. Yo, al menos, si veo que hay muchas olas, no me gusta meterme, ¿verdad? Trato de no hacerme el valiente, porque si no, así le va a uno, ¿verdad? Y por eso, aquí, en ese sentido, las aguas caóticas, las aguas del diluvio, las aguas acumuladas son causa de muerte, de amenaza. Y por eso el mar era un símbolo del mal y de la muerte que amenazaban la vida humana sobre la tierra firme. Es decir, ¿dónde se encuentra salvo el hombre? En la tierra firme. ¿Cuál es
el peligro más grande para el ser humano después de la tierra? Bueno, el mar, porque es causa de mal, símbolo del mal, símbolo de la muerte. Y por lo tanto, solamente la gran intervención creadora de Dios, que consistió en separar, digamos, las aguas del inmenso océano primordial, es decir, recuerden que dice el texto del Génesis que al principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, todo era agua, ¿sí? Por eso se habla de un océano primordial. Bueno, Dios ha querido que este océano primordial o el mar que aparece en el Génesis sea separado, las aguas de arriba de las aguas de abajo, y que haya tierra seca donde el hombre se encuentre a salvo. Vamos al punto número 2, que es la página 288, punto número 2, el mar sobre el firmamento. Y bueno, nosotros ahora sabemos que existen 3 estados de la materia en el agua, ¿verdad? El líquido, el sólido y el gaseoso. Nosotros lo vemos, por ejemplo, el hielo, ¿verdad? El agua líquida y el vapor de agua, que nosotros entendemos eso. Pero ustedes imagínense, en aquel tiempo, bueno, ellos se imaginaban que existía un océano como existe el mar, el agua en la superficie de la tierra. También existía un océano, un mar en el firmamento, ¿sí? En este lugar, encima del cielo. Y desde allí, las aguas de encima llegaban a las aguas del mar. Es decir, como si el agua de allá cayera y todos los ríos y el mar fuera la fuente de todos los ríos. Es decir, tenían una forma muy diferente a la que nosotros comprendemos y entendemos hoy todos estos ciclos del agua. Incluso este mar de encima podría ser un mar de muerte, porque en esto, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo las aguas de arriba podían ocasionar el diluvio. ¿Recuerdan cuántos días comenzó con la lluvia? 40 días. 40 días no dejó de llover, ¿verdad? Y empezaron a inundarse, empezó a llenarse la tierra de un diluvio tan grande. Entonces, ¿qué decía la gente? Bueno, pues pensando que en el firmamento existía un mar tan grande como el que se puede ver aquí en la tierra, y cuando cae, obviamente puede ocasionar diluvio. Vamos a escuchar, por ejemplo, cómo estas citas que aparecen allí en el primer párrafo, donde dice, del punto número 2, dice, y dijo Dios. No sé si alguien lo tiene ahí, en el primer párrafo, casi al final, 4 renglones antes. ¿Quién gusta leer? Y dijo Dios que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco lo llamó Dios tierra, y el cúmulo de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Muy bien, lo mismo afirma el Salmo 104. Vamos a leer. ¿Le pusiste? Que pusiste a la tierra el océano como vestido, y las aguas cubrían los montes, pero a tu bramido las aguas huyeron, al fragor de tu trueno se retiraron, subieron a los montes, bajaron por los valles, ocuparon el lugar que tú les señalaste, les pusiste una frontera que no deben pasar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Muy bien, entonces fíjense cómo estas aguas se consideran como aguas de arriba, como un océano, un mar del firmamento, y las aguas de abajo. Por eso el mar inmenso era visto como el origen de todos los ríos, de todas las fuentes, pero también como una amenaza permanente para la vida del hombre. Y es por eso que aparecen estos elementos o simbolismos en los cuales también, así como el mar que nosotros vemos, el océano primordial, era también un símbolo de muerte, así también lo es el mar de arriba del firmamento. Por eso esta concepción negativa del mar como un lugar de muerte indicaba que el pueblo de Israel no era propiamente un pueblo amigo del mar, ¿sí? No era un pueblo que, digamos, hasta cierto punto tuviera el mar como una fuente de riqueza y de vida, todo lo contrario, de peligro y de muerte, como un lugar donde se encontraban incluso las bestias o todos los animales o los monstruos marinos, ¿sí? Entonces, el único, por ejemplo, en el Oriente Medio, en todas estas culturas que tenían otras divinidades y eran paganas, que entendía que el único que puede o tiene poder sobre el mar es el sol, ¿sí? Es el que puede vencer las tinieblas y los secretos misteriosos del mar profundo. ¿Por qué? Porque el mar profundo está lleno o habitado lleno de tinieblas, ¿verdad? Es decir, no se puede ver. Entre más profundo, más la luz más bien menos penetra, y por lo tanto el único que podía dominar el mar era el sol. Y ahorita se van a fijar después de esto cómo esta idea pagana luego pasa a una idea cristiana, que el único que puede dominar los mares, el único Señor de los mares será Jesucristo. Vamos a entenderlo, ¿sí? Que es el único que puede dominarlos.
Punto número 3, el mar de encima, que produjo el diluvio. ¿Sí? En ese sentido, para hablar del amor de Dios que tiene en la Biblia, se manifiesta cómo Dios crea la tierra seca. Es decir, el Adamá. ¿Se acuerdan que de ahí proviene Adán, que significa barro? El Adamá significa tierra seca. Y esta es una manifestación del amor de Dios, que en esta tierra seca coloca al ser humano y lo coloca en medio de un jardín para que pueda servirse de los frutos de los árboles, las semillas que genera el jardín, etc. Es decir, que pueda alimentarse de ello y del agua dulce que brota del jardín, de las fuentes del jardín. Bueno, el mar, por esta inmensa profundidad que tiene para los pueblos antiguos, significaba la muerte y el infierno. Pero no entendamos el infierno nosotros como lo entendemos como un lugar donde está el diablo con las llamas. Infierno significa lo que está por debajo de la tierra, ¿sí? El inferi, es decir, lo inferior a la tierra. Ya nosotros, ¿cómo? El inframundo, sí, es decir, nosotros quizás asociamos infierno con demonio y todo lleno de llamas, pero en realidad cuando dice, por ejemplo en el credo, ustedes han escuchado que se dice, y descendió a los infiernos. Es decir, descendió al inframundo, es decir, fue enterrado en el seno de la tierra. Eso es lo que se refiere descender a los infiernos. No significa que fue con el diablo y le puso unos sopapos, ¿verdad? O sea, no se trata, no es este símbolo teológico, sino más bien es un símbolo, digamos, que sí tiene que ver con la teología, pero tiene que ver más bien con el sentido cosmológico, cómo la gente en ese tiempo veía las aguas superiores, el océano superior, el océano inferior, la tierra seca y abajo de la tierra los infiernos, es decir, lo que se encuentra debajo de la tierra, ¿sí? Esa era la cosmovisión de aquel tiempo y por eso incluso en el credo aparece este elemento. Por eso este símbolo en el cual aparece las aguas de arriba, las aguas de encima, fueron las causantes del diluvio y fue solamente Noé quien pudo salvarse de estas aguas a través de la barca y esta familia de Noé, es decir, a través de ella Dios crea una nueva humanidad. La humanidad que ya estaba pervertida queda hundida completamente en el agua. Y esto es hasta cierto punto como un simbolismo, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el símbolo del bautismo, ¿sí? Que en el bautismo, ¿qué es lo que sucede? El sacerdote purifica a través del agua, sea por ablución, sea por inmersión, es decir, sumergiendo totalmente a la persona o simplemente por ablución colocando agua sobre su cabeza. Así es como queda purificado del pecado. Bueno, una imagen del bautismo se encuentra en el diluvio. Dios envió un diluvio que mata toda, es decir, acaba con toda la maldad del mundo, lo purifica y lo lava. Es decir, la humanidad es lavada a través de estas aguas y el hombre queda salvado y purificado también de todo esto. Es decir, cuando sale Noé con su familia de la barca, es una nueva creación. Todo lo malo y lo pervertido había muerto y quedó hundido a través de las aguas. ¿Sí? Vamos al punto número 4. El mar de las cañas o el mar rojo. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es el mar rojo? Ajá. Es el que separa Asia de África, ¿verdad? El que separa a Moisés, sí. Recuerden que aquí está más o menos aquí está Grecia, aquí está Italia, aquí está España, ¿sí? Aquí está África. Y luego aquí, de aquí está Arabia Saudita y todo esto, aquí la India y todo esto. De aquí es el mar rojo, es decir, aquí está Egipto, el río Nilo, y ese es el mar que cruzan para llegar, bueno, hasta acá está el Sinaí, entonces hacen toda esta vueltota y llegan por acá, ¿sí? Aquí está el mar Muerto, el río Jordán, el agua de Galilea y entran por aquí, ¿sí? Le hacen toda la vuelta, pero cruzan el mar rojo, se van hasta el Sinaí, dan la vuelta y llegan por acá. 40 años duró eso, ¿sí? Esa travesía. Más o menos sí dicen, sí, ¿verdad? Ustedes han visto un mapamundi ya, con imaginación se entiende. Bueno, ese es el mar de las cañas, así entendido, o mar rojo. ¿Por qué mar de las cañas? Porque había papiros. ¿Ustedes han visto la planta del papiro? La planta del papiro es una caña, una vara, que es como una caña de las que aparecen en los ríos aquí, cuando no los podan, los canales, que aparecen muchas cañas. Bueno, así era el mar rojo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de papiros. Es decir, en los litorales, en los lados de las partes más bajas del río, surgían esas cañas que luego después las partían, así como jamoncitos,
y luego las colocaban entrelazadas y así producían, una vez que estaba seco el material, se producía el papiro, que era una especie de papel, ¿verdad? Una especie de, sí, de papel para poder hacer sus jeroglíficos y todos estos códices que hacían. Bueno, por eso se le llama Mar de las Cañas, o Mar Rojo, como también en muchas ocasiones aparece. Este mar provoca dos cosas. Primero, provoca la vida para el pueblo de Israel, es decir, que el pueblo de Israel, que tenía miedo, el pueblo hebreo, a las aguas de los mares, porque las aguas simbolizaban la muerte, que te podían tragar esas aguas, que esas aguas simbolizaban completamente para ellos el miedo. Bueno, para ellos, Dios abre las aguas del mar, ¿sí? Y dice que pasaron a pie enjuto. ¿Qué significa eso? Es decir, por tierra seca. Pasaron y todo estaba seco y las aguas le hacían barrera a la derecha y a la izquierda. Pero cuando iba, ¿ustedes se acuerdan de esa película de Moisés? Cuando yo estaba niño eso me ponía nervioso esa escena, porque yo decía, ay, a ese viejito lo van a alcanzar. ¿No se acuerdan de esas películas que duraban como 4 horas? Y luego que andaban con sus patos y los patos no avanzaban y las borregas se atoraban. Yo me estresaba en esa escena porque veía que iban los carros rapidísimos, los del faraón, y pues uno se metía en la película, y allí aparece como después, cuando todos los hijos de Israel salen del mar, ¿verdad? Esas escenas padrísimas, que cómo se iban hundiendo, se iba cerrando el mar y se tragaba al pueblo egipcio. Es decir, para el pueblo egipcio fue la muerte, el mar se los traga, pero para el pueblo de Israel este mar simboliza la vida, es decir, la salvación, es decir, paso de la esclavitud a la libertad. Por eso su Pascua, ese es el paso del Mar Rojo, ¿sí? Que luego después lo celebrarán con la fiesta de la Pascua, y que luego también nosotros como católicos y cristianos celebraremos la Pascua como este paso, ya no del Mar Rojo, sino el paso de la muerte a la vida, la victoria del pecado, la victoria, perdón, de la gracia, la victoria de la resurrección sobre el pecado, es decir, la esclavitud, ¿sí? El vencimiento, el paso que Jesús hace, que Cristo hace, que nosotros celebramos en cada Pascua. Bueno, entonces para el pueblo egipcio fue la muerte física completamente, porque las aguas cubrieron a todos los soldados del faraón. Sin embargo, para el pueblo de Israel fue completamente la vida. Vamos a la página 290 y ahí aparece el primer párrafo que quisiera que alguien nos ayudara a leer, por favor. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un viento recio del este, empujó al mar, dejándolo seco y partiendo en dos las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar como en tierra seca. Es decir, eso, ustedes sí han escuchado, por ejemplo, el día, perdón, Donato, que te interrumpí, el día de la Pascua, de la vigilia pascual, que decía, los hizo pasar a pie enjuto, ¿sí? De repente una persona me dijo, padre, pero aquí está una comunidad que fui aquí, porque dice, los hizo pasar, está mal la escritura, los hizo pasar al mar juntos. Le dije, no, es que enjuto significa eso, que está seco. O sea que eso significa enjuto. Pero ella le quería borrar y quería juntos, ¿verdad? Dice, se equivocaron. No, así es la palabra. Sí. Mientras las aguas formaban una especie de muralla en ambos lados. Los egipcios se lanzaron en su persecución, toda la caballería del faraón, sus carros y caballeros, entraron tras ellos en medio del mar. Pero antes de la Por eso, esta maravilla divina que es realizada por medio de Moisés, aquí dice que él de niño, recuerden que también fue salvado por medio de una canasta de mimbre, ¿verdad? Sí. Que se le colocó betún para que no se hundiera, y la hija del faraón hace que sus sirvientas, sus criadas, vayan por esa cesta y se la traigan, y ella rescata a Moisés del río, es decir, la rescata de este río, de las aguas incluso, es decir, es como un presagio de lo que acontecería con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también sería salvado de las aguas y así podría tener su libertad. Lo mismo que le sucedió a Moisés, por eso le pone Moisés, porque dice, de las aguas lo he rescatado. También en ese sentido vemos cómo este paso por el Mar Rojo es considerado por el nacimiento del pueblo, es decir,
así como cuando somos bautizados y nos colocan agua en la cabeza o existe este bautismo por inmersión, somos criaturas nuevas, nacemos de nuevo. También Pablo considera el bautismo como una fuente nueva de vida, es decir, un renacimiento a través de las aguas. Vamos a escuchar eso que dice ahí enseguida, dice: no quiero que ignoréis, hermanos, el siguiente párrafo, a la mitad. ¿Alguien que lo tenga? No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube. Todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados como seguidores de Moisés, al caminar bajo la nube y al atravesar el mar. Es decir, aquí habla de un bautismo, es decir, aquellos que atravesaron el mar, que pudieron atravesar estas aguas del Mar Rojo, del Mar de las Cañas, fueron bautizados como seguidores de Moisés. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que este pueblo nació en el momento que atravesó el Mar Rojo. Este mar se convertirá entonces entre la frontera del bien y del mal, es decir, entre la tierra prometida y entre Egipto, entre Israel y los soldados de Egipto. Por eso las aguas del mar purifican también el mal de los egipcios y salva a Israel. Es decir, cuando el Señor hace que estas columnas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda, bajen de nuevo, ahoga ahí al faraón, a sus capitanes, a su caballería, y esto es que acaba completamente con todo el mal. Y por eso aquí se da un nuevo nacimiento para los israelitas. Por eso Dios, que es mucho anterior al mar y a las aguas y es creador de ellas, es el único capaz de dominar el mar y los abismos, capaz de transformar las aguas de la muerte en aguas de vida y de liberación. Es decir, para unos fue liberación y vida, y para los otros fue muerte completamente. ¿Sí me van a entender con esto? Sí. Bueno, entonces aquí vemos también en ese sentido cómo este paso del Mar Rojo se vuelven aguas de liberación para Israel y la frontera de la vida y la frontera de la muerte. Por lo tanto, también las aguas del bautismo de Jesús se tornaron para todos nosotros en fuente de agua viva. Por eso se dice que Jesús descendió al río Jordán para poder así santificar las aguas con las cuales nosotros seríamos bautizados. Y dice que una vez que sube, es decir, primero desciende el Espíritu Santo, luego desciende, y cuando sube, el Espíritu Santo baja, se rasga el cielo, se escucha una voz. Fíjense cómo están estos movimientos. El Señor desciende, toca las aguas, es bautizado, luego sube y después es rasgado el cielo. Se abre el cielo de nuevo y desciende el Espíritu Santo como una paloma. No estoy diciendo que es una paloma, sino como una paloma. Es decir, el descender del Espíritu Santo fue un descender lleno de paz, o sea, como desciende una paloma, ¿sí? Suave, ¿sí? Armónico. Es decir, así fue el descender del Espíritu Santo una vez que se abrieron los cielos, porque quiere decir esto, que los cielos estaban cerrados y la voz de Dios no se escuchaba. Con Jesucristo, la voz de Dios se vuelve a escuchar, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y se santifican las aguas. Punto número 5, el mar poblado de monstruos. Para simbolizar estas aguas negativas y que son aguas de muerte y todos los poderes que se oponen a Dios, etc., Israel veía el mar como un inmenso abismo poblado de monstruos horribles, instrumentos de muerte para quien cae en él. Por ejemplo, ahorita nosotros conocemos que pues están las ballenas o los manatíes o todas esas focas y elefantes marinos y todas esas cosas que pues si alguien los veía en aquel tiempo pues lo veía más bien como un peligro, ¿no? El pez espada, ustedes imagínense, ¿verdad? Todos esos animales que son tan grandes, que son difíciles de dominar por el ser humano y que el ser humano los consideraba como monstruos. Es decir, pues no existían las fotografías que ahora las vemos. Yo nunca he visto un animal de esos grandote, pero lo veo por fotos y si lo viera así, pues ya no me asustaría tanto, ¿verdad? Los tiburones o cosas así, pero la gente en aquel tiempo que solamente veía que surgían y luego después volvían a hundirse, un tiburón que se tragaba, por ejemplo, a un ave, se tragaba a alguna persona, lo que sea, y luego se sumergía. Ustedes imagínense el miedo que causaba esto, el terror que causaba por el desconocimiento quizá también de la biología y de las cuestiones también de la vida marina, pues causaba demasiado miedo, y por eso era para los pueblos de Israel y para muchos pueblos de esas civilizaciones, el mar era un lugar poblado de monstruos marinos. Incluso recuerden cuando aparece el relato del Antiguo Testamento de Jonás. ¿Quién se lo come? Un pez grande, ¿verdad? Dice un pez grande, ¿verdad? No dice tanto ballena, pero dice un gran pez, se lo comió y luego lo vomitó.
¿verdad? Un gran pez. Nosotros ya le pusimos que es una ballena porque decimos, pues si no, no va a caber en un atún, ¿verdad? No va a caber en un delfín, por eso pensamos que es una ballena, pero el mismo texto dice, un gran pez se lo tragó y fue y lo arrojó a las costas cerca de Nínive, ¿verdad? Vamos a escuchar, por ejemplo, este pasaje de Salmo 74, versículo 13 y 14. ¿Qué es lo que dice? Adelante. Dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos, aplastaste las cabezas del leviatán y lo echaste como pasto a las bestias del mar. Porque el leviatán, ¿sí saben lo que es? ¿Nunca han escuchado hablar acerca de eso? Es decir, que en el mar Mediterráneo existe este monstruo, que el leviatán es una especie de serpiente. Subían a los cielos, bajaban al abismo, desfallecidos por el mareo, daban tumbos, tambaleándose como borrachos. De nada les servía toda su pericia, pero clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó de la aflicción. Redujo el vendaval a suave brisa. Hizo que se calmara el oleaje. Se alegraron de ver el mar en calma, y el Señor los llevó hasta el puerto deseado. Que den gracias al Señor por su amor, por las maravillas que hace por los hombres. Muy bien, entonces, según el profeta Isaías, también este monstruo rebelde del mar será vencido por el Señor del cielo. Dice, aquel día castigará el Señor al leviatán, serpiente huidiza, al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al monstruo del mar. Es decir, por eso se entendía que el mar era un lugar donde habitaban todos los monstruos marinos, ¿sí? Vamos a ver entonces este punto número 6, el siguiente, símbolo de los enemigos del pueblo. También el mar era entendido como esta parte, como un símbolo de estos enemigos del pueblo de Israel. Por eso el mar, que es un monstruo que engulle a las personas, que puede tragarse a las personas que se ahogan y se van a las profundidades, es también imagen de los enemigos del pueblo de Israel, que se comparan con esos monstruos marinos. Es decir, si veían por ejemplo a los asirios, a los babilonios, a los egipcios, que eran constantemente imperios que atacaban al pueblo de Israel, los consideraban como esto, como el leviatán, ¿sí? Es decir, como este animal marino que ataca y que quiere el mal de este pueblo, y por lo tanto lo consideraban como un enemigo, y a todos los enemigos les llamaban o les tenían estas características. Por eso un monstruo del abismo del mar que engulle a Jonás, es decir, que se lo traga, también es entendido como un sepulcro. Por eso acuérdense ese pasaje donde Jesús dice, ustedes piden una señal, pero no se les dará otra señal que la de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, es decir, en un sepulcro, y luego fue arrojado con vida. Lo mismo sucedió con Jesús, 3 días, 3 noches estuvo en el vientre de la tierra, en un sepulcro, y luego fue arrojado, es decir, fue resucitado, vuelto a la vida. Por eso el verdadero mar que se traga a Jonás es su pecado de no querer obedecer a Dios. Este texto del Salmo 124 nos habla también de estas aguas profundas que están entendidas o a veces también comparadas con los enemigos del pueblo de Dios. Vamos a escuchar. Si el Señor, adelante. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos atacaron los hombres, no habrían devorado vivos en el volcán de su ira. No habrían tragado las aguas. Nos habrían devorado vivos en el volcán de su ira. Nos habrían tragado las aguas, el aluvión que nos arrastraba. Nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Fíjense, nos habrían tragado las aguas. Nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Es decir, fíjense cómo aparece en este sentido como los enemigos del pueblo de Israel entendidos como este mar encrespado, un mar que es considerado un peligro, que puede tragarse a las personas, que las puede arrastrar las aguas turbulentas. Incluso Job también tiene un pasaje que habla acerca de lo mismo. Vamos a escuchar este párrafo que aparece al final de la página 292. ¿Quién guste? Has llegado hasta los puentes de los mares, has pisado en las honduras del abismo, te han mostrado las puertas de la muerte, has visto los umbrales de la sombra,
Es decir, fíjense cómo esto aparece. Es unas preguntas que se hacen en este capítulo 38, que es un capítulo cuando el Señor aparece, Dios aparece en medio de la tormenta y que le responde a Job. Job, que estaba recriminándole que ¿por qué a mí? Porque yo soy inocente, que yo no tengo ningún pecado, etc. Bueno, el Señor se le aparece en la tormenta y le dice esto. A ver, le pregunta: ¿has llegado hasta las fuentes de los mares? Obviamente no. ¿Has pisado en las honduras del abismo? Tampoco. ¿Te han mostrado las puertas de la muerte? Menos. ¿Has visto los umbrales de las sombras? Tampoco. Entonces dice, entonces no sabes nada. Entonces mejor, ¿ah? Así, al final termina con esa respuesta. No le dice así como yo se los digo, pero se lo resumo. También vamos a ver cómo el profeta Daniel nos habla acerca de que estas aguas del mar surgen ahí los diferentes monstruos que sirven incluso a Daniel para caracterizar los enemigos del pueblo de Dios. Vamos a escuchar este párrafo grande, por favor, de una visión que Daniel, el profeta, tiene y que asimila esta visión y toma, por ejemplo, esos elementos de los monstruos marinos como los elementos que también le ayudarán a hacer gráfico los enemigos del pueblo de Israel. ¿Alguien que guste leerlo en mi visión? En mi visión nocturna pude ver cómo los cuatro vientos del cielo agitaban el inmenso mar, y cómo cuatro bestias gigantescas, diferentes una de otra, salían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaron las alas. Se alzó sobre el suelo, irguiéndose sobre sus dos patas como un hombre, y se le dotó de mente humana. En esto apareció una segunda bestia, semejante a un oso. Se erguía sobre uno de sus costados. Llevaba entre las fauces 3 costillas y una voz le decía: anda, levántate, devora toda la carne que puedas. Después vi otra bestia, como un leopardo, con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas. A estas le dio el poder. Vi todavía en mis visiones nocturnas una cuarta bestia. Era terrible, espantosa y monstruosa. Tenía grandes dientes de hierro. Lo devoraba y trituraba todo, y con sus pezuñas pateaba las obras. Era diferente de todas las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño. Para hacerle sitio hubieron de ser arrancados 3 de los 10 cuernos anteriores. Y vi que este pequeño cuerno tenía ojos como los de un ser humano, y una boca que profería insolencias. Fíjense, entonces aparecen estos monstruos, dice que primero como un león, luego como un leopardo, luego como un oso, y luego al final este monstruo de muchas cabezas y muchos cuernos y con ojos y todo eso. Imagínense, todo esto surgiendo del mar, ¿verdad? Esta visión que tuvo Daniel pues era casi una pesadilla, ¿verdad? O sea, ver surgir todos estos monstruos marinos, que al final todo esto es una apocalíptica, es decir, es un género literario llamado apocalíptico, que tiene muchos simbolismos también, es decir, todos estos símbolos que aquí aparecen, las alas, las costillas, los cuernos, tienen un símbolo, que aquellos que tienen los símbolos pueden entender perfectamente. Es como si fuera una forma de críptica de hablar, una forma encriptada para poder solamente comunicarse con aquellos que comprenden y entienden estos simbolismos, ¿sí? Pero aquí lo interesante no es esto, ¿sí? Los monstruos, sino de dónde salen. Salen del mar, es decir, por eso se consideraba que el mar era como un símbolo de los enemigos del pueblo de Israel, y del mar surgían todos los monstruos marinos. Punto número 7, ya casi por concluir. El Señor Jesús, Jesús es el Señor del mar, y vamos a ver el mar de Galilea. ¿Quién de aquí estaba en Tierra Santa? ¿Sí? ¿Se dieron su paseíto por la mar de Galilea? ¿Sí? Qué bonito es el mar de Galilea, ¿no? Está limpiecito, no está contaminado como Chapala. Chapala, si no estuviera contaminado, estuviera precioso. Pero está bonito el lago de Galilea, porque está en el desierto, pero cuando uno baja allí, se siente fresquito, no se siente nada de calor, no se siente frío, ni calor, ni nada, se siente fresco, se siente bien agradable, y luego está el agua tranquilita, como las olas así muy tranquilitas, y si te agarras una sombrita, pues más a gusto ahí te puedes quedar todo el día simplemente contemplando, y más, sobre todo por todo el simbolismo que conlleva, todas las acciones, todo lo que Jesús realizó en el mar de Galilea. Ustedes recuerden que allí fue su misión fundamental, en Galilea,
en torno a este lago, que era un lugar fértil, un lugar donde había peces, un lugar donde había alimento, donde había agricultura, porque es como un valle, es decir, están como las laderas, y en la ladera se siembra mucho, es decir, había todo tipo de alimento, riqueza, agua, ¿sí? Y había vida. Pero el mar, ese, aunque es un laguito chiquito, no es un lago tan grande, es más chiquito que incluso que el lago de Chapala, es un lago chiquito, pero la gente entendía esto como en medio del desierto, pues veían eso y pues era un mar, ¿verdad? Veían un charco y le decían lago. Imagínense, en medio del desierto. Bueno, allí, en la actividad apostólica que desarrolló Jesús, lo desarrolló en torno a eso. Y su centro de operaciones, como si fuera un puerto, digamos, era Cafarnaúm. De Cafarnaúm andaba por todos lados. Y en la barca mucho más fácil, no caminaba, y bueno, pues el viento les era favorable y los llevaba a donde tenían que llevarlos, ¿verdad? Entonces no se fatigaban tanto andar caminando por la ribera de la playa, y él se iba a todas las ciudades que estaban al borde del mar de Galilea, iba en barco. Iba en embarcaciones. Recuerden, varias embarcaciones. Una de esas, ¿se acuerdan que estaba las olas sacudiendo la playa y él bien a gusto, sentado, acostado y dormido entre cojines, ¿verdad? Y lo despiertan, y pues cuando uno lo despiertan, pues se enoja, ¿verdad? Pues lo despertaron a Jesús, que estaba tan a gusto, como si fuera una cuna, eso que está, y los apóstoles bien asustados, y pues increpa al mar, se calma y les dice: hombres de poca fe. Y otra vez, cuando Jesús los alcanza él caminando por las aguas, y los discípulos piensan que es un fantasma. ¿Recuerdan todos esos acontecimientos? Sí. Bueno, ahí podemos ver cómo cuando Jesús increpa las aguas, y las aguas ceden, es decir, estas aguas tumultuosas, llenas de olas, y todos estaban sacudiendo la barca, al final se entiende cómo el Señor es el único que tiene el poder sobre ellas, incluso para caminar encima de estas aguas. Y bueno, aquí lo que nosotros podemos ver, que incluso cuando Jesús va a otra ciudad de paganos, en la Decápolis, recuerden que saca de un endemoniado muchísimos demonios, y allí cerca estaba una piara de cerdos, y en esta piara de cerdos, acuérdense que dicen los demonios: permítenos entrar a esos cerdos, y les entre. ¿Por qué? Porque los cerdos eran considerados en la Biblia animales impuros, y su carne era impura. Entonces, en esos animales impuros era el lugar indicado donde tendrían que estar estos demonios, ¿verdad? Donde tenía que estar el enemigo. Y en el mar, se arrojan al mar. Ustedes recuerdan que había un acantilado y todos los puerquitos van corriendo y se arrojan al mar. ¿Por qué al mar? Porque es el lugar donde se encuentran los demonios, es decir, donde se encuentra todo el mal. Por eso, animales impuros, el mar, el fondo del mar, que implica esto. ¿Y qué sucede con los habitantes de aquella región? Dicen: vete, Jesús, porque si no nos vas a dejar sin nada, ¿verdad? Por eso lo corren, le dicen que se vaya. Y luego ya el otro, el encadenado, el endemoniado, que estaba en su sano juicio, quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dijo: no, quédate aquí y mejor narra o transmite lo bueno y misericordioso que el Señor ha sido contigo, ¿verdad? No le permite que vaya en su seguimiento, es decir, no le permite que sea su discípulo, sino que anuncie lo bueno y misericordioso que Dios ha sido con él. Por lo tanto, podemos ver en ese sentido cómo cuando el Señor increpa al mar, cuando camina sobre las aguas caudalosas, cuando arroja al mar a los cerdos que están también ya poseídos por los demonios, vemos cómo el Señor Jesús es el dueño, el Señor del mar, ¿sí? Y en medio de este mar de Galilea es donde hace y realiza más de sus funciones, de todas sus funciones, pero también su apostolado lo hace de una manera especial en este lago de Tiberíades, o lago de Galilea, o mar de Galilea, como queramos llamarlo, es el mismo, ¿sí? Punto número 8, el mar del Apocalipsis, ¿sí? Se lo resumí un poquito este capítulo porque solamente hablaba de esos temas, es decir, la cuestión del mar cuando es increpado, la cuestión de los cerdos, la cuestión cuando Jesús camina sobre las olas del mar, etc. Punto número 8, el mar del Apocalipsis. En el Apocalipsis, Juan ve al Imperio Romano como una prostituta, y dice que este Imperio Romano, es decir, la prostituta, la gran prostituta, Roma, será precipitada al mar. Y en ese sentido habla cómo esta humanidad pecadora necesita otro diluvio, es decir, una purificación total para que verdaderamente pueda volver a Dios. Y como la gran prostituta, se entiende, la ciudad de Roma o el Imperio Romano era totalmente enemigo del pueblo de Israel, por eso se consideraba que en ese tiempo la humanidad necesitaba otro diluvio, y por lo tanto en el Apocalipsis aparece identificada la gran prostituta con Roma, ¿sí?
que los hermanos separados dicen que es la iglesia y que, o sea, están locos, ellos no entienden de qué significa el imperio romano, y que el imperio romano va a ser arrojado al mar. ¿Por qué? Porque tiene que ser el mundo purificado de nuevo. Y dice aquí en Apocalipsis 20, 1-3, ahí hay un parrafito, no sé si alguien, después un paréntesis que dice Apocalipsis 18, 21, dice: vi un ángel que bajaba del cielo, no sé si alguien quiere leerlo. Vi un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo, y una gran cadena. Apresó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró y selló la entrada, para que no pueda seducir más a las naciones hasta que hayan pasado los 1000 años. Pasados los 1000 años tendrá libertad por breve tiempo. Es decir, aquí aparece entonces este elemento también un poco antes, dice que de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá por siempre. Es decir, Babilonia, Roma, la gran prostituta, se está refiriendo siempre al imperio romano. Y por eso aparece aquí que el abismo y el mar son los lugares de purificación, los lugares donde va a ser arrojado el mal para que pueda ser purificado de nuevo. Por lo tanto, el Apocalipsis también nos da una clave de este simbolismo del mar. ¿Por qué? Porque lo presenta con un profundo simbolismo negativo. Es decir, en el mar existen las fuerzas del mal. Por eso, la creación entera al final, bueno, será rehecha cuando el proyecto de Dios se realice plenamente en el tiempo de la Nueva Jerusalén, y el mar dejará de tener sentido, incluso de existir. Por eso, cuando nosotros decimos o hablamos del cielo, no hablamos de la playa, hablamos del jardín o de un paraíso. Así era entendido la tierra firme, la tierra seca, entendido como el don de Dios, y todas las aguas y todo el mar entendida como un peligro, un lugar donde habitaban las fuerzas del mal, y por lo tanto no era el destino del ser humano. El destino del ser humano es el paraíso, este jardín que Dios planta para el ser humano, y el paraíso significa esto, la tierra firme, donde el ser humano se encuentra salvo, feliz y pleno, ¿sí? Y por eso, al final del Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El mar ya no existía. Es decir, a los amantes del mar, cuando lleguen al cielo, pues lo van a extrañar, porque no va a haber mar. Aquí dice, ¿verdad? Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía. Por eso, en el tiempo final de la Nueva Jerusalén, arrancadas todas estas raíces del mar, el pecado y de la muerte, el mar, por eso, dejará de existir. No se trata, como les digo, de un mar físico, sino más bien el simbolismo de todo mar. Sí va a haber playa, no se preocupen. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta acerca de esto. ¿Todo bien? Muy bien, pues muchas gracias. Concluimos y nos vemos dentro de 15 días para ver el simbolismo de montaña.